Bienvenidos y bienvenidas a Brújula al Sur, el podcast de la Oficina de Egresados de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut y hoy me acompaña Jocelyn Oyarzo Miranda, que es graduada del Magíster en Gestión en Organizaciones de nuestra universidad. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Cristóbal? Bien, todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este tiempo para esta entrevista. Jocelyn, me gustaría partir preguntándote cómo fue para ti estudiar este Magíster en Gestión de Organizaciones, cómo fue la experiencia acá en la universidad. Bueno, primero que todo, igual gracias por la invitación. Esto me lo hizo llegar el profesor inclusive del mismo magíster, que fue el profe José Fernández, que me vinculó contigo, que después dio el enlace. Así que, bueno, para mí ha sido un apoyo en mi desarrollo profesional y también en el ámbito personal. Yo he hecho toda mi trayectoria educativa acá en la Universidad de Magallanes y estoy súper agradecida. De hace 10 años, igual comencé acá, el 2016, con mi carrera, la primera que era de pregrado, que fue Ingeniería Comercial. Tuve la continuidad de estudio para sacar auditoría también y de ahí traté de hacer toda la línea para poder sacar el magíster. Así que creo que he hecho toda mi carrera formativa y educativa acá en la universidad. Buenísimo. Y creo que ha sido muy provechoso. He visto, bueno, luego del magíster y también in situ al magíster, he tenido otra perspectiva también de las cosas de las que yo iba viendo o de la forma en que yo antes lo percibía. Entonces, para mí el magíster sí fue una herramienta, ha sido una herramienta porque todavía lo estoy puliendo, todavía estoy viendo cosas que antes lo analizaba de otra manera, y con las herramientas que te entregan el magíster igual te sirve a lo largo de tu vida. Si bien mi vida profesional es un poco acotada porque soy un poco más joven, tengo 27 años, pero dentro de estos 4 años que tengo en mi vida laboral, me ha servido, y me ha servido bastante porque he contado con esa herramienta. Siento yo que al día de hoy ya es atingente y es necesario no solamente quedarse con una carrera de pregrado, porque el mundo real es bastante exigente y desafiante. Claro. Y creo que el Magíster de Gestión de Organizaciones que está en esta facultad que yo estuve haciendo todos mis años de pregrado, te entregas esas herramientas y me las ha entregado a mí. Todavía no he podido ocupar todas las herramientas, pero yo creo que van a llegar ciertos momentos de la vida profesional y personal que me sirven. No solamente siento yo que el magíster me ayuda a mi carrera o a desenvolverme profesionalmente, sino que también te entrega, o por lo menos ese magíster, otra mirada, también un poco más quizás holística, un poco más humana en cuanto a ver a las organizaciones o a la empresa hoy en día. Qué interesante. Que me ha gustado bastante. Sí, eso que mencionabas, Jocelyn, acerca de cambiar la mirada, ¿tiene que ver con este aspecto humano que mencionabas ahora último? Sí, la verdad que, bueno, yo he estado más involucrada en mi carrera profesional en el ámbito educativo. Ya. Y en ese ámbito educativo, dentro del mismo magíster, bueno, teníamos algunos tópicos como gestión de personas, y esos te hacían ver tanto a los trabajadores que uno dice en una organización más que trabajadores como personas, y ver cualidades, cómo potenciarlos, cómo trabajar con ellos, cómo ser más que eficaz con los trabajadores para lograr el objetivo, ser más eficiente. Y también ver otros aspectos. Entonces creo que esa forma en que me ayudó el magíster ha sido bastante buena y provechosa. No es tan monótona, no es tan estructurada. Te da otra forma de ver las organizaciones, las empresas, incluso una escuela, que es donde yo trabajaba en un liceo. Claro. Así que me ha ayudado un montón, me ha ayudado en gestionar mi tiempo, en cómo procesar algunas tareas, algunas actividades, cómo vincularla con el medio, quizás cómo trabajar inclusive con los estudiantes que estaba yo en ese momento, así que... Eso justamente te iba a preguntar. ¿Cómo ves que básicamente haber estudiado esto impacta directamente a tus estudiantes en tu quehacer? Bueno, yo he tenido una relación bastante estrecha. Yo sé que a veces no hay que... Bueno, yo en mi rol de docente cumplo con el rol de docente y ellos como estudiante, pero a veces es inevitable generar una relación más cercana, o por lo menos dado mi condición o porque me gusta generar cercanía, pero la herramienta que me ha entregado el magíster, si bien son bastantes técnicas y es dentro de lo profesional, en el ámbito humano me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a ver a los estudiantes como una persona con intereses propios, con capacidades, con quizás potenciarlo mucho más de lo que él mismo cree que puede tener. Claro. Quizás le pueden faltar algunas herramientas o el entorno no siempre ayuda en ese caso a los estudiantes, pero me ha ayudado a entregarle quizás esa herramienta o orientarlos en que ellos puedan tomar ciertas herramientas que quizás a veces están limitadas por el entorno, pero un impulso siempre
no está malo, está bien. De todas maneras. Y qué curioso porque cuando uno lee el título, que es Magíster en Gestión de Organizaciones, se imagina algo más frío, algo que no tiene que ver tanto con el componente humano. Yo me imaginaría mucha contabilidad, mucha Claro. planilla Excel, y tú me estás contando algo totalmente contrario. Claro, eso igual yo creo que depende mucho del estudiante en cómo lo toma y en cómo se desenvuelve profesionalmente. En mi caso fue el tema de la educación, por eso yo le doy Claro, ese giro. claro. También me he estudiado otros diplomados, igual hice un diplomado con la universidad en docencia universitaria Ya, cuando estuve dando clases acá hace unos años atrás. Entonces, como mi área era la educación, yo lo orienté más hacia ese ámbito. Obviamente ya. tampoco deja de lado el ámbito de las finanzas internacionales Ujú. que tuvimos, el área de contabilidad, de costos, los seminarios que también son bastante concretos. Entonces yo siento que hay para todos los gustos. Siento que el magíster es muy versátil Claro. y dependiendo de cómo tú te desenvuelves o te desarrolles en tu área de interés, tú lo puedes ir potenciando. En mi caso era la educación y creo que ha sido muy bueno. Me ayudó bastante a ver de otra manera la forma en que se pueden realizar las actividades. Siempre fue muy óptimo, muy eficaz, muy eficiente y obviamente que si hay otros estudiantes que van a estudiar o se desenvuelven más en la parte más analítica, más concreta, quizás balances, activos, pasivos, también les va a servir porque te prestaban todas esas herramientas. No es tan sesgado, por así decirlo, el magíster es bastante amplio. Yo creo que depende más que nada del estudiante, de la forma en que quiera asumir ese objetivo o ese riesgo al tomar el magíster. Claro, Y ahí claro. uno lo va orientando. Yo lo orienté hacia la educación o hacia el servicio público, por así decirlo. Excelente. Pero es eso más que nada. Pero qué interesante porque muchas veces hay algunos programas que están tan cerrados en su confección que de repente hay un solo ángulo y sales con Claro. un solo ángulo, pero tú aquí me dices que es como básicamente cuál es el aspecto que tú quieras desarrollar, te da muchas posibilidades. Claro, no es tan estricto, siento yo, el magíster en que te focaliza a a una sola área. No es tan estricto que sea solamente finanza internacional o no es tan estricto que sea solo marketing, que igual es súper atingente a los tiempos de hoy, redes sociales, la forma en ver cómo la mente del consumidor puede atraer un nuevo producto, trabajarlo desde ese punto de vista. Así que yo siento que el magíster sí es bastante amplio y los docentes que están dentro del magíster impartiendo los módulos también son bastante conscientes de esa realidad, entonces te entregan todas las herramientas. Desde un punto de vista súper, también te entregan la conceptualidad del contenido, pero también te tratan de abordar lo que es las habilidades y lo actitudinal del contenido. Ya, Así que siento que ahí uno puede ir aprovechando cada una de las cosas. claro. Jocelyn, y cuéntame, ¿qué fue como lo determinante para que tú escogieras este programa determinado y en esta universidad? Bueno, tú me dices que eres humaguina full, ¿cierto? Sí. Diplomado, pregrado y posgrado. Pero cuando uno de repente quiere seguir desarrollándose, a veces uno no mira a la misma universidad de pregrado donde salió, sino que busca otras posibilidades. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Claro, yo creo que la primera habrá sido, o sea, ha sido esa que me siento muy representada por la UMAC desde la carrera de pregrado. De hecho, antes de pregrado yo ya había estado haciendo acá, cuando estaba en el colegio, en el liceo, los propedéuticos, los talleres de verano. Yo me Mira. acuerdo que venía acá cuando tenía como 10 años, entonces siento que me llegué como a encantar de la universidad y también siento que debía como retribuirle. ¿Ya? Y en esa retribución fue el trabajo de docencia. Pero específicamente para optar a este magíster en gestión de organizaciones, lo tomé principalmente porque, claro, lo que te decía en un principio, al día de hoy es muy necesario no quedarse con tu carrera de pregrado porque el mundo es muy exigente y las demandas no bastan con lo que tú te quedas en el aula. Claro. Si tú no te vas formando continuamente, quedas como casi obsoleto. Mm. ¿Ya? Porque todo el tiempo van demandando cosas nuevas, está muy globalizado todo y necesitas de herramientas sí o sí para poder sobrevivir de cierta manera al mundo laboral, a las exigencias, a que también tú puedas crecer como persona y profesionalmente, que fue también una de mis, ¿cómo por así decirlo? De la forma en que yo quise elegir el magíster. Uno, porque quería crecer profesionalmente y no solamente quedarme con la carrera de pregrado, porque ya venía trabajando con la universidad, porque también conocía, cuando vi la carrera, algunos docentes que iban a impartir clases y de verdad que me gustaba mucho Buenísimo. el que siga el profe José Fernández, que siga el profe Rocha o el profe Méndez, que es el contralor de la universidad. Yo le tengo mucha admiración al profesor, entonces yo sabía que por lo menos ya iba a tener un grado de cercanía y me iba a sentir cómoda. Entonces, y además, obviamente, porque yo estoy en la ciudad, entonces no tenía la opción tampoco de ir a otra ciudad a estudiar.
Claro. Así que fueron por varios motivos o factores, pero dentro de eso yo creo que la que más destaca es porque me gusta mucho y me siento muy representada por la universidad. Y espero quizás más adelante, si es que hay otro programa que me llame la atención, seguir formándome. Qué Porque bueno. no creo que me voy a quedar con el título que tengo hasta el momento. Claro. O sea, quiero seguir nutriéndome para no quedar obsoleta tampoco. Sí, ojalá que se dé como dices tú y pueda seguir siendo cada vez más egresada, cada vez más graduada nuestra. Ojalá. Y sabes que lo que dices es súper curioso porque hemos estado entrevistando a otros graduados y graduadas de distintos programas y señalan que eso es súper determinante también, el componente que es qué académicos están haciendo clases acá. La cercanía con ellos, que muchas veces no solamente son estos académicos fríos como uno de repente ve en la tele, en una serie, oye, que le hicieron la vida imposible a ese candidato a magíster. No, acá es todo, aparentemente es todo lo contrario, sino que te contienen, son muy cercanos para resolver dudas. Pucha, para mí eso también es un factor súper importante el ver qué docente está dentro de la malla del magíster y cuando yo vi que eran casi los mismos, o sea, no eran todos, pero dentro de eso habían 3 o 4 docentes que me habían dado clase en pregrado, en las 2 carreras que estuve, me generó cierta confianza y cercanía. Claro. Entonces, si bien algunos tópicos yo ya manejaba inclusive hasta la forma en que el profesor relataba la clase, hacía las actividades, la forma de evaluar, y eso quizás también era un poco conveniencia mía. Claro. Pero se me hacía mucho más fácil el compatibilizar el tiempo con mi trabajo, con el magíster. Entonces, claro, yo también tenía, cuando tuve algún tipo de dudas, los profesores no tenían ningún inconveniente en que yo vaya a la facultad y vaya a su oficina y le vaya a consultar. Si bien fue online el magíster en gestión de organizaciones esos 2 años, no había ningún problema o inconveniente en que yo, si tuviese alguna duda en particular, hablé con el profe Pepe, con el profe Rocha o con el profe Méndez, inclusive con la secretaria de ese momento, que era la Vivi. Ya. Así que para mí ese grado de cercanía era mucho más valorable también cuando yo tenía alguna duda o algún problema, quizás no que sea todo por correo y tan frío, y que yo tenga la capacidad o quizás yo tenga la confianza de dirigirme a los profes, y eso me gustó bastante. Creo tener buena relación con ellos. Así que, y tuve buena relación con ellos en mi carrera de pregrado y en la de posgrado igual, así que me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, y eso ciertamente ayuda a este sentido de pertenencia que sientes hoy en día, porque cuando uno se siente pasado a llevar, ignorado o incluso puede llegar a ser incluso maltratado, uno no desarrolla esa pertenencia, ¿cierto? Uno evita encontrarse nuevamente con esas mismas caras, esos mismos rostros. Entonces tuve buena experiencia, he tenido todavía muy buena experiencia y me gusta bastante. Yo creo que por eso sigo eligiendo todavía el seguir estudiando en la Universidad de Magallanes. También he hecho otros cursos, diplomados en otra universidad, pero igual se da ese ambiente un poco más frío. Uno, porque quizás es online y la cercanía no es tanto, pero si bien este magíster fue online, para mí fue como casi híbrido o semipresencial, porque tenía todas las ayudas de los docentes, y eso me gusta bastante. Qué bueno, qué positivo. Me llamó la atención eso. ¿Hiciste el magíster justo en ese periodo de pandemia entonces? No, el magíster está en modalidad online. Ah, perfecto, ya. Sí, lo hice el 2023 y 24. Ya. El año pasado, sí, ya me egresé y me dieron acá la ceremonia ahí en la Facultad de Ingeniería. Ah, la Facultad de Ingeniería. Ahí fue Perfecto. la ceremonia de titulación del magíster. Pero es online. Es online, no sé si, creo que todavía sigue siendo online, pero por lo menos en esos 2 periodos fue online. La pero defensa, súper recomendable. Jocelyn, ahora algo que le preguntamos a todos nuestros graduados y graduadas que vienen al podcast es ¿qué recomendación darías tú? Y tu recomendación yo siento que tiene peso doble, porque como dices tú, si estás metida en programas incluso como de prepostulación desde los 10 años en la universidad, es como que eres egresada de muchas instancias distintas. ¿Qué le recomendarías tú a personas que están en tu área de estudios y que están contemplando quizás hacer este magíster, que no saben, que quizás están un poquito indecisos? ¿Qué les recomendarías? Pucha, yo les recomendaría a aquellos que están indecisos si es que quieren estudiar o no este magíster. Para mí, yo los recomiendo. Y no solamente está limitado si tú eres un ex estudiante de auditoría o de ingeniería comercial o de ingeniería en administración de negocios, sino que también está abierto a otro tipo de profesiones. Por ejemplo, mi hermano también hizo el mismo magíster junto conmigo, pero él es psicólogo.
Ya. Entonces, en ese ámbito él estaba trabajando en psicología organizacional y a él le prestó muchas herramientas el magíster. Le ayudó demasiado porque no tenía ese ámbito administrativo y le ayudó mucho para él organizarse, generar ideas, generar proyectos, formular proyectos de negocio, establecer objetivos, metas, quizás con KPI, con algunos indicadores. Entonces, no está tan sesgado al ámbito de auditoría o de ingeniería comercial o de un administrador público. ¿Ya? Sino que pueden ser a diversas carreras que quieran enfocar a una gestión de organización. ¿Ya? O en mi caso, claro, yo era soy ingeniera comercial, sí tenía esta línea conductora o me servía bastante, pero yo le di otro foco. Entonces, no es que si tú eres, no sé, pues ingeniero, sí o sí tienes que seguir un MBA, ¿no? Pero sí le sirve bastante a todas las personas que quizás estén un poco indecisas y se están desenvolviendo en esta área comercial, o ahora como se ve muchos emprendimientos, las personas que quieren hacer algún tipo de pyme. Este magíster de verdad que le ayuda mucho y le orienta bastante a generar ideas, generar objetivos específicos, algunos más genéricos, el cómo ir midiendo si es que se está cumpliendo o no ese objetivo, cómo cuantificarlo, ver algunos tipos de riesgo, utilizar diversas herramientas de análisis en una planificación, ya sea un FODA, un PESTAL. Te otorga mucho contenido conceptual, te otorga mucho también, te potencian las habilidades. Entonces yo siento que si alguien está un poco indeciso, yo los recomiendo a que sí vayan o sea, que puedan hacer las consultas pertinentes. No sé si al día de hoy quizás cambiaron algunos tópicos o seminarios porque siempre lo van actualizando dependiendo de lo que se está viendo. Ahora lo que se está potenciando, no sé, puede ser el hidrógeno verde. Entonces, que hagan las consultas respectivas a la secretaría o a los mismos docentes porque ellos están súper abiertos a responder las consultas de los estudiantes. Entonces, si uno tiene el deseo de emprender y no tiene las herramientas, quizás si ya tienes una carrera pregrado, te va a servir bastante este posgrado. Yo creo que para que te puedas desenvolver por lo menos con mayor formación o por lo menos con mayor capacidad para tomar decisiones en un futuro. Perfecto. Así que yo a ellos les recomiendo a todos. Yo lo hice porque ya estoy encantada de la universidad, pero para alguien que todavía quizás no genera esa cercanía, pero sí lo necesita para emprender, le digo que sí le funciona. Y no solamente para un emprendedor, sino que para cualquier área, inclusive para el psicólogo, que era mi hermano, inclusive una educadora de párvulos que quizá en algún momento quiera abrir un propio jardín infantil o un proyecto educativo. Entonces yo creo que es bastante bueno. O un kinesiólogo, o alguien que quiera abrir un gimnasio, que está súper atingente el tema de los gimnasios personalizados, también te entrega muchas herramientas. Mira tú, qué interesante. Y súper buen dato eso de que no solamente se confina a todo este tema del área de las finanzas, sino que otras personas de otras profesiones también pueden estar ahí para mejorar todas sus capacidades, tanto de liderazgo como de gestión. Yo creo que es súper positivo eso. Ahora, como yo decía, bueno, es tremendamente importante tu consejo porque tiene como este cuádruple impacto si partiste con estos programas antes, de niña. Y me gustaría también preguntar, antes de cerrar, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Porque nosotros actualmente, hasta el día de hoy, todavía tenemos estos programas de preingeniería, de la Escuela de Talento Pedagógico, donde distintos niños y adolescentes tienen actividades como para ir familiarizándose con la universidad. ¿Tú sientes que eso tuvo impacto? Sí, yo siento que tuvo mucho impacto. Yo de niña tomé algunos cursos, por ejemplo, el de inglés. Yo tenía 9 años y creo que mi base de inglés es lo que yo aprendí acá. Wow. Porque tú eres una esponjita cuando eres un niño y Sí. aprendes todo. Después yo, no sé, fue como el 2009, tomé un curso de robótica que había en esos campamentos Explora. Entonces yo siento que eso te vincula. Claro, tú tienes una admiración porque, claro, ves una facultad, tú siendo niña, en donde ves pura gente grande, adulta, que se está formando para ser profesionales. Claro. Entonces, eso a mí me generaba mucha admiración y yo creo que eso me generó un vínculo con la universidad. Entonces, desde tomar, no sé, por los talleres Explora, que eran justo en enero, en ese entonces, no sé si se siguen haciendo, pero yo lo tomaba en enero. Los talleres de inglés tomé, los propedéuticos que lo hacían en la Facultad de Ingeniería para hacer estas nivelaciones, que creo que tenían un convenio con el colegio donde yo estudiaba. Ya. Y también estos cursos de nivelación de competencia que te daban, no sé, por los ramos de matemática, de estos ramos institucionales que tiene la universidad, que es como comunicación efectiva, que si bien te sirve cuando tú entras a la universidad, porque yo el primer año que tuve acá en pregrado, yo el primer semestre tuve 2 asignaturas de 5, porque Claro. ya podía haber convalidado porque lo había hecho el año anterior estando yo en cuarto medio. Entonces me ayudó bastante y te ayuda bastante a meterte a este mundo universitario, a un ritmo de estudio que es mucho más rápido que un ritmo en educación media.
Claro. Entonces, si bien yo tenía un buen ritmo de estudio, el venir ya años antes a la universidad me servía para saber, pucha, mira, yo esto ya lo vi acá, tengo un indicio y yo sé que más o menos me cuesta este tiempo aprenderlo, o de esta manera. Entonces yo siento que la relación previa que yo tuve con la universidad, por así decirlo, a mi relación formal, que fue la carrera de pregrado, me sirvió para encantarme, me sirvió para decidirme después a estudiar acá. Así que creo que la recomiendo. Si es que se siguen haciendo estos campamentos de verano explora o estos propedéuticos, esta vinculación que tiene la universidad quizás con algún establecimiento educacional público, no sé si tendrá con algún privado, sirve y potencia, porque te capta al estudiante y te hace más atractivo. Por lo menos para mí fue mucho más atractivo o llamativo esta universidad. Por eso. No, qué importante lo que dices, porque lo hablaba con el invitado del episodio anterior. Y pasa mucho que, como dices tú, es un shock muy grande entrar a la vida universitaria directo desde la media. Entonces, tener estas pinceladas antes te permite, por ejemplo, evitar una deserción. Porque te das cuenta en el segundo o tercer año que no era para ti, que el ritmo está muy, muy álgido. Entonces, yo siento que partir en tercero o cuarto medio es súper bueno para acercarse a la universidad. Sí, eso es bueno porque, claro, como tú dices, uno sale de cuarto medio con otro ritmo. Sí. No es un ritmo tan acelerado, tú no tienes... Hay a veces que acá se puede dividir el ramo en semestre o en trimestre, entonces todo es mucho más acotado en las clases, sí o sí. Es tu responsabilidad y no tienes un apoderado, entonces sí sirve bastante el saber o el estar dentro de la universidad previo. Ya, igual inclusive yo los profes que me hicieron el propedéutico al final igual me terminaron dando clases después en mi carrera de pregrado, entonces yo más cercanía aún tenía, claro. Entonces ellos ya me conocían cuando yo tenía 13 años y después cuando yo egresé con 23 años o 24 a la universidad fue como todo mucho más fácil. Qué lindo igual que alguien te pueda ver incluso crecer y desarrollarte, lo encuentro muy, muy power. Bueno, Jocelyn, muchas gracias por darnos este tiempo para esta entrevista, no sé si quieres decir unas últimas palabras. Bueno, agradecer igual a ustedes la invitación, al profesor que me haya recomendado, o no sé cómo fue ese enlace. Yo sí recomiendo mucho el magíster o cualquier programa de formación, tanto de pregrado como de posgrado de la universidad. Ya es bastante completa la universidad como tal. Pueden haber algunas fallas o faltas, pero yo siento que eso lo potencia mucho más el estudiante como uno lo quiere focalizar. No es tan sesgada, no es tan estricta. Entonces yo sí recomiendo que si alguien quiere tomar alguna carrera de pregrado o posgrado, lo pueda hacer acá en la universidad. Por lo menos la vivencia que yo tuve o la experiencia fue muy buena o muy grata en la facultad. Tanto con los docentes como hasta inclusive hasta con los auxiliares, con los funcionarios. Entonces a mí me gusta bastante. Extra al hecho que yo ya he estado muchos años anterior a la universidad, como casi estando como de, no sé, prófuga dentro de la universidad. Así que sí, lo recomiendo bastante y agradecer a mis profes, agradecer al profe Fernández, al profe Rocha, a la profe Gabriela, a la secretaria y también al profe Méndez, porque me han ayudado bastante cada vez que yo he necesitado de su ayuda y también en mi formación. Así que es eso. Perfecto, Jocelyn. Muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo nuevamente para dar esta entrevista. Y a quienes nos están escuchando, viendo, dependiendo del formato donde nos estén sintonizando, muchas gracias por su atención y atentos y atentas a nuestras redes sociales porque muy pronto vamos a tener otro episodio de Brújula al Sur. Hasta pronto.